Bien, nos encontramos con un nuevo video sobre el curso de reparación de mainboards. En esta parte vamos a hablar un poquito también sobre lo que es la parte ya del cable de poder. Este cable de poder, que es el que permite conectar del toma corriente principal, es decir, de este toma corriente de nuestros hogares, de nuestro toma corriente, que sería el voltaje alterno, mediante este cable, a lo que es la fuente de poder. Bien, quiero acotar algo muy importante, ¿no? Que muchos de los técnicos por lo general siempre suelen comprar directo el cable sin tomar las medidas precauciones, y es importante acotar que dentro del cable, en la mayoría, casi el 100%, siempre van a estar marcados con estas siglas, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento. Aquí lo tenemos: la letra E, letra L y la letra N. La letra E representa la tierra, letra L representa la línea, o en este caso lo que conocemos como fase, y la letra N significaría el neutro. ¿Cuál es la función principal de la parte superior, es decir, la letra E, la parte de la tierra? Esto nos sirve de protección hacia nosotros, el ser humano. Si un caso llega a haber un sobrevoltaje, imaginémonos que el voltaje llega con más potencia, más poder, todo el voltaje se transmite por el cable, va por el chasis, es decir, el CPU, el chasis de la máquina, y si nosotros nos encontramos tocando el chasis o algún dispositivo que haga de contacto con el chasis, incluso nosotros perderíamos la vida, porque en algunos países el voltaje es superior a los 200 voltios. ¿Queda entendido esa parte? Es decir, que llega el voltaje sin tener esta protección a tierra, que es la que me va a permitir proteger a mi organismo, es decir, proteger a mi cuerpo. Entonces podríamos sufrir grandes daños, incluso nos provocaría en muchas ocasiones la muerte. Por tal motivo, este circuito a tierra, esta protección a tierra, siempre debe de existir. Ahora, acotamos lo que es la línea del fase, o lo que vendría con lo que conocemos con lo que es la línea donde viene el voltaje. Esta es la línea que transporta los 110 voltios en algunos países o 220 voltios en países europeos. Acá en nuestro país, Ecuador, donde estamos trabajando 110, 115 voltios, por aquí transmite el voltaje. Este sería el polo positivo, lo que conocemos. Conocemos lo que es la línea. Y aquí tenemos lo que es el neutro, que está representada por la letra N. La línea y el neutro son los pilares fundamentales para que pueda existir una corriente dentro del circuito. Es decir, que por aquí entraría lo que es el voltaje, y por aquí en el neutro, la función del neutro es hacer un retorno de la corriente, ¿verdad? Es decir, cerrar el circuito y así empezar con el flujo ya de electrones dentro de un circuito. Es decir, que el voltaje nos llegaría por 110 voltios y retorna por el neutro. Entonces, por eso es importante línea o fase y lo que es el neutro. La protección a tierra, como le indicaba anteriormente, esto siempre debemos de tener mucha precaución. Incluso en nuestras instalaciones domésticas debe de existir una instalación a tierra, porque si hay un exceso, una sobrecarga, un voltaje excesivo, la tierra, la única forma de que la tierra pueda salir es realmente a la tierra, al piso, o sea, no al cemento, sino a la tierra. Por tal motivo, debemos siempre instalar este circuito a tierra. Entonces ya hemos conocido lo que es la tierra, lo que es la línea o fase y lo que es también el neutro. Recuerden siempre que por aquí, por la línea o fase, es donde ingresa el voltaje, en este caso 110 o 120 voltios o 200 voltios, dependiendo del país. Sí, es importante, casi la mayoría conocemos que, por ejemplo, aquí en Sudamérica, aún muchos países mantenemos lo que son los 110 voltios, 115 voltios, pero en países europeos el voltaje es superior. Ellos funcionan, por ejemplo, sus dispositivos con 220 voltios de la línea. Y aquí el neutro, ya les expliqué que el neutro lo que hace es cerrar el circuito, y por aquí es donde retorna el voltaje. Entonces, aquí tenemos las siglas y tenemos ya conocimiento de cómo funciona lo que es la parte ya del cable de poder.
Ahora, algo más que quería acotar dentro de este video es que ustedes, al momento que deseen medir ya lo que es la parte de la continuidad, cuando ya nosotros nos toque medir también ya lo que es la corriente alterna, lo vamos a hacer con la mayor precaución posible para evitar daños en nuestra estática, en nuestro cuerpo, o incluso en el multímetro. ¿Sí? Bien, entonces este video es introductorio, ya sabemos el funcionamiento, el resto se nos va a hacer mucho más fácil mientras avancemos en el curso de reparación de mainboards.